Pero mientras tanto podemos ir buscando Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21. Esta mañana vamos a tocar temas que tienen que ver con eventos del porvenir, sin lugar a dudas, o sea, con eventos proféticos. Ustedes estuvieron en la escuela dominical durante todas estas semanas anteriores viendo mucho que tenía que ver con esto. Esto que vamos a ver esta mañana no es exhaustivo, nos vamos a limitar al pasaje que nos corresponde, pero voy a aprovechar en esta mañana para tratar de poner las cosas dentro de su contexto. Ojalá el Señor tenga a bien, pues, permitirme hacerlo. Ustedes saben que se llama hermenéutica a la ciencia que nos enseña los principios de interpretación. La hermenéutica se utiliza para cualquier tipo de interpretación. O sea, si queremos dar una interpretación correcta, sea en términos de la escritura o la historia secular, o de una manera muy particular en los asuntos que tienen que ver con la interpretación de la Biblia o de la teología, pues es necesario que nosotros cumplamos con una serie de principios. Si no, nos corremos el riesgo de interpretar los textos de una manera incorrecta. Y hay tres principios fundamentales, según Berkhof, de la interpretación bíblica. Y estos tres principios fundamentales son la interpretación que tiene que ver con el tema de la gramática, o sea, que sea una interpretación gramaticalmente correcta cuando nosotros estamos leyendo un texto, lo que tiene que ver con los aspectos históricos, o sea, históricamente correctamente interpretado, contextualmente dentro de su condición histórica, o su situación histórica, su momento histórico. Y el tercer punto tiene que ver con la interpretación teológica en sí. Al tratarse la Biblia, específicamente en el caso de la Biblia, la interpretación teológica, al tratarse de la Biblia de un libro inspirado por Dios, de un libro sobrenatural en cuanto a su autor, ¿verdad? Es necesario que nosotros guardemos una serie de principios teológicos fundamentales. Cuando nosotros vamos a tratar hoy un tema que tiene que ver prácticamente con todo lo que es profético, pues sin lugar a duda que es muy importante que guardemos estos principios de interpretación bíblica a fin de no mal interpretar con el perjuicio consecuente algunos de los textos. Fíjense que estos han sido temas que muchas veces y aún hoy día, ¿no?, de una manera regular, vemos que sacan a los creyentes de su confianza porque prácticamente leen lo que no dice. Y en ese sentido el apóstol Pedro advertía que hay muchos que de una manera exprofesa, o sea, a propósito, pues tratan de sacar las escrituras de su contexto para su propia perdición. O sea, y cuando hacía referencia a los escritos de Pablo, decía Pedro que muchos de ellos trataban de precisamente pues manipular las escrituras, tratando de con ello pues llegar a conclusiones que solamente servían para la propia confusión y perdición de los propios que estaban haciendo esto. Bien, el hecho es que cuando nosotros cuestionamos algún texto, si lo hacemos en términos hermenéuticos, solamente tenemos que hacerle una serie de preguntas a lo mismo que estamos leyendo. Por ejemplo, ¿qué es lo que dice? Es la primera de las preguntas. O sea, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice esto que yo estoy leyendo? La segunda cosa que debemos preguntarle es ¿a quién se lo dice? Porque lo que dice no se lo dice necesariamente a todas las personas en todos los tiempos. Por eso también es muy importante ver gramaticalmente en cómo se lo dice, o sea, en qué forma se lo dice, y no solamente en qué forma se lo dice, sino con qué propósito la Biblia dice tal cosa. O sea, a quién se lo dice, con qué propósito se lo dice, cómo se lo dice, y qué es lo que realmente dice. Pero además de esto, en cuáles circunstancias, o a cuáles circunstancias se refiere, o en cuáles circunstancias se las dice. Y cómo encaja todo esto con la enseñanza general de la Biblia que tiene que ver con el aspecto de guardar principios teológicos fundamentales. Porque si no, pues vamos a estar haciendo una hermenéutica, una interpretación incorrecta de los textos bíblicos. Pero a la larga, si hay una pregunta que es importante hacerle a los textos bíblicos es, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Porque podemos convertirnos en doctores de la ley, ¿verdad?, en personas muy sabiondas, de las escrituras, pero si no lo aplicamos a nosotros, ¿de qué nos sirvió? ¿De qué nos sirvió? Saber mucha Biblia y tenerla solamente aquí en la mente y que no nos sirva en nuestras vidas y en nuestras decisiones. Entonces, hermanos, vamos a Lucas capítulo 21. Yo voy a leer el texto
no obstante que luego lo vamos a volver a leer, y hoy no les prometo en absoluto que voy a andar con velocidad, sino que voy a tratar de ser bien específico en cuanto a una serie de cosas. Fíjense que hay una pregunta que se le hace al Señor Jesucristo en el capítulo 21, versículo 7. Dice que le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Entonces, ¿a qué se refiere? ¿A quién se lo dice? ¿Verdad? ¿Cuándo se lo dice? ¿Por qué se lo dice? Bueno, lo primero que nosotros podemos ver claramente es el hecho de que la pregunta es motivada por la expresión del Señor Jesucristo en el versículo 6, el versículo anterior. Dice que habían algunos, versículo 5, que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, y le dijo el Señor Jesucristo a los que estaban ahí, le dijo, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Entonces, esa aseveración, esa sentencia del Señor Jesucristo es lo que motiva que cuando los discípulos se reúnen con Él aparte en el Monte de los Olivos, le pregunten, bueno, Señor, en cuanto a lo que tú dijiste, ¿cuándo es que eso va a suceder? O sea, ¿cuándo es que va a suceder que no va a quedar piedra sobre piedra, que todo va a ser destruido? Pero la pregunta todavía va mucho más allá. O sea, no solamente le pregunta en cuanto a cuándo va a suceder, sino también le preguntan en cuanto a las señales que va a haber en el momento de su venida. Le preguntan también en cuanto a las cosas que habrán de suceder en el final de los tiempos o en el fin del siglo. Y también le pregunta qué tiene que ver con ellos. Fíjense que en Mateo, por ejemplo, el mismo pasaje, Mateo 24, versículo 3, dice que él estaba sentado en el Monte de los Olivos, y estando él sentado en el Monte de los Olivos, sus discípulos se le acercaron aparte diciéndole, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? O sea que la pregunta todavía en Mateo la vemos más extensa, más completa, y esto es precisamente lo que el Señor le responde a ellos. El Señor Jesucristo le va a responder en cuanto al momento en que sucederían las cosas que Él estaba anunciando, ¿verdad? Todo lo que tendría que ver con la venida de Él y todo lo que tendría que ver con el final de los tiempos. Él va a comenzar a hablarle de estas cosas. Y evidentemente vemos en el texto que vamos a leer a partir de este momento que también le da una serie de recomendaciones y advertencias en cuanto a qué era lo que ellos tenían que hacer respecto a todas estas cosas que habrían de sucederse posteriormente. Vamos a leer el texto completo y luego entonces vamos a estarlo releyendo por parte, aunque es algo que normalmente no me gusta hacer, pero yo creo que en este caso es necesario. ¿Tienen sus Biblias todos? ¿Hay alguno que no tiene Biblia, que quiera una Biblia? Todos tienen sus Biblias, qué bueno. Tienen con qué marcar y señalar. Qué bueno también, eso es importante, que siempre un lápiz, una pluma, un marcador, algo, ustedes puedan ir poniendo notas. Bien, leo entonces. Todo esto era una especie de introducción en el capítulo 21 de Lucas, versículo 7. Y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos en diferentes lugares y en diferentes lugares, hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas, a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones, no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, a la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeadas de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ellas váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Porque estos días son de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles
hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces habrán señales en el sol, en la luna, en las estrellas y en la tierra angustia de la gente confundida por el bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, heríos, levantaos vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola, mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolos, sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y enseñaba de día en el templo y de noche, saliendo se estaba en el monte que se llama de los Olivos, y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. La primera de las preguntas, decimos que hay 4 preguntas o 4 respuestas más bien que el Señor da a la pregunta original de cuándo es que esto va a pasar, o sea, cuáles son las señales de tu venida y del fin del siglo. Y hay 4 cosas que contienen la respuesta. La primera parte que vamos a ver que el Señor claramente responde aquí es la de cuándo habrían de suceder estas cosas. Y es interesante que todo comienza en una fecha completamente imprevista. O sea, el propio apóstol Pedro también advierte que muchos burladores habrían de seguir apareciendo a lo largo de la historia diciendo dónde está la promesa del advenimiento de Cristo. Dice, desde los días de los padres están con eso de que Cristo viene y Maranata. Y el Señor, a través del apóstol Pedro, responde a esta pregunta diciendo que lo que pasa es que Él no quiere que ninguna persona perezca, sino que todos procedan a un arrepentimiento. Pero que el día del Señor, como se llaman los eventos que contienen la venida de nuestro Señor Jesucristo, la segunda venida de Cristo, el día del Señor, dice, vendrá así como ladrón en la noche. Y comienza a hablar de una serie de detalles de lo que habrán de suceder cuando estas cosas en términos genéricos comiencen a suceder. Dice en Mateo capítulo 24, en el versículo 36, que el día y la hora nadie lo sabe, ni aún los ángeles del cielo, sino solamente mi Padre. Cristo le responde, estoy refiriéndome al pasaje paralelo a los discípulos, diciéndole, el día exacto, la hora exacta, no se sabe. O sea que la fecha en que estas cosas van a suceder es una fecha completamente imprecisa. A lo largo de los años de la historia de la iglesia hemos visto muchas ocasiones en las cuales han aparecido falsos maestros, falsos profetas. Por eso el Señor advierte, mirad que no los engañen, ¿verdad? Que han dicho, en tal año viene el Señor Jesucristo. Otros se han hecho pasar por Jesucristo en diferentes épocas, ¿verdad? Como el Mesías, como aquel que vendría a cumplir con las profecías bíblicas. Pero sabemos claramente que el Señor advierte que no debemos dejarnos engañar, porque son pura y simplemente farsantes, ¿verdad? Pero específicamente, Él aclara acá que esto va a suceder en los primeros versículos del 20 al 24, después del momento en el cual el templo esté destruido. Fíjense que en los versículos que van en el texto que estamos leyendo, desde el versículo 7 hasta el versículo 19, del 7 al 19, tienen que ver con lo que nosotros conocemos como la primera parte o el primer periodo, la primera parte, las primeras 3 semanas y medio de la gran tribulación. Pero los versículos que van del 20 al 24, que no aparecen en los otros evangelios, sino solamente en el evangelio de Lucas, tienen que ver precisamente con las respuestas específicas a la pregunta de cuándo es que el templo va a ser destruido. O sea, ¿cuándo va a suceder eso que el Señor estaba advirtiendo y amenazando que habría de suceder? Y nosotros vemos que estas cosas van a suceder, todas estas cosas que tienen que ver con el día del Señor, después de que se suceda la destrucción del templo. O sea, no hay una fecha prevista, pero sí por lo menos el Señor Jesucristo dijo que era necesario antes que el templo fuese destruido. Y de la destrucción de Jerusalén ya había hablado y vimos nosotros esto en pasajes anteriores. Fíjense que el versículo 20 dice, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado.
Y en ese momento, precisamente, dice, tengan mucho cuidado en ese momento de donde ustedes se colocan. Los que estén en Judea, dice, vayan a los montes. Dice, los que están en medio de ellas, dice, váyanse. Dice, los que están en los campos, no se les ocurra entrar en Jerusalén de nuevo. ¿En qué momento? En el momento en el cual Jerusalén esté siendo destruida. Dice, porque son días de retribución para que se cumplan las cosas que están escritas. Y en ese contexto es que precisamente dice, más hay de las que están en cita y de las que críen en aquellos días. Porque les advierte que iba a haber una gran matanza, como ciertamente sucedió. Entonces, ¿cuándo van a sucederse todas estas cosas? Bueno, todas estas cosas que tienen que ver con la segunda venida de Cristo, con el fin de los tiempos, van a sucederse después del evento al que él hizo referencia cuando dijo no quedará piedra sobre piedra. Y esto se sucede en el año 70 de nuestra era. O sea, nosotros sabemos que con esto comienza un periodo muy particular en el cual prácticamente Israel sale automáticamente de ser el centro de la profecía bíblica y abre un paréntesis muy grande tanto de judíos como de los que no son judíos, que se llama el tiempo de la iglesia, el tiempo que nosotros estamos viviendo. Entonces, el tiempo que nosotros estamos viviendo, como le llama aquí al final, dice el versículo 24, caerán a filo de espada, serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumplan, ¿verdad? El tiempo de los gentiles, yo no traje muchos detalles porque no quería sobre Jerusalén, lo hemos visto a través de la historia, precisamente desde el momento en el cual Nabucodonosor invadió la tierra de Palestina y llevó cautivo la cautividad babilónica, que comenzó con esto, el tiempo de los gentiles, hasta nuestra actualidad. O sea, todavía nosotros estamos viviendo el tiempo post-exílico para los fines de la nación de Israel y el tiempo en el cual se abre el tiempo de la iglesia también, donde las profecías bíblicas no están cifradas exactamente sobre Israel, sino sobre lo que Dios está haciendo ahora mismo dentro de la iglesia, tanto para judíos como gentiles, a través de la promesa del Mesías enviado a redimirnos. Fíjense, hermanos, que todo esto va a suceder, en primer lugar decimos, en una fecha imprecisa, después de la destrucción del templo, y ya esto sucedió, pero dice también de una manera muy clara que esto sucedería a partir de la 70ª semana de Daniel. Yo quiero que ustedes vayan conmigo al capítulo 9 y voy a enfatizar unas cuantas cosas aquí de Daniel. Daniel capítulo 9, busquen su Biblia. Fíjense que aquí habla de 70 semanas. ¿A quién le está respondiendo el Señor Jesucristo la pregunta? ¿A la humanidad completa? ¿A quién? A los judíos, ¿verdad? A los judíos, hablando del templo de los judíos y de la ciudad de los judíos que va a ser destruida. Y la profecía del capítulo 21 de Lucas, como de Mateo 24, va dirigida a la nación de Israel, a los judíos fundamentalmente. Y enfatiza precisamente aquí la destrucción de Jerusalén. Y enfatiza el hecho de que todo esto entra dentro de un paréntesis profético, que es lo que se conoce como el tiempo de los gentiles. El tiempo de los gentiles no ha terminado. El tiempo de los gentiles está todavía presente. O sea, todavía nosotros estamos viviendo, y en ese tiempo de los gentiles es cuando se sucede el tiempo de la iglesia también. Fíjense que Daniel capítulo 9, versículo 24, habla de 70 semanas. ¿Lo tienen todos? 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, para poner fin al pecado y para expiar la iniquidad. ¿A quién se lo está diciendo? A Daniel. ¿Sobre quién? Sobre la nación de Israel. Es profecía sobre Israel, de una manera particular. Dice, para traer la justicia perdurable, para sellar la visión, la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y reedificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. 7 semanas, en términos de años, son exactamente 49 años. 7 por 7, 49. 7 semanas de años son 49 años, ¿verdad? Y cuando habla, y después dice, y 62 semanas, está hablando de 434 años adicionales. Dice, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Si nosotros nos fuéramos ahora al libro de Nehemías, nosotros podemos ver claramente que en Nehemías capítulo 2 se produce ese momento en el cual, luego de la deportación a Babilonia, se da la orden para que Nehemías pueda volver a Jerusalén a reedificar la ciudad, a reedificar los muros y a reedificar el templo. Y aquí habla precisamente del tiempo que pasaría entre un evento y otro de esto.
Y precisamente la reconstrucción de la ciudad se tomó esos 49 años, esas 7 semanas. Pero luego habla que desde ese momento hasta el momento de la crucifixión del Gólgota sucederían 62 semanas adicionales, que son los 432 años que literalmente se sucedieron en ese tiempo. O sea que nosotros vemos que de las 70 semanas hay ya 69 semanas. ¿Qué pasó con ellas? Que en esas 69 semanas, pues, habría de ser... ¿Qué cosa? ¿De qué estamos hablando? Jerusalén reconstruida como ciudad, ¿verdad? Y habría de venir el Redentor, el Mesías, a morir en la cruz del Calvario. Todo eso sucede desde el momento en que comienza el tiempo de los gentiles hasta el momento, desde el momento en que se da la orden para la restauración de Jerusalén durante el tiempo de los gentiles, o sea, cuando están en el cautiverio, y luego hasta el momento en el cual, pues, Cristo dice, consumado es en el Gólgota. Pero fíjense que en el versículo 26 de Daniel capítulo 9 dice, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, dice, mas no por sí. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Entonces, dice, se le va a quitar la vida al Mesías y va a venir un príncipe, haciendo referencia a Tito, o sea, al evento de la destrucción de la ciudad y de la destrucción del templo. Dice, y vendrá un príncipe, le llama aquí, un príncipe que habrá de venir, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra serán las devastaciones. Esto sucede precisamente en el año 70, como decíamos. En este periodo, precisamente, el periodo a partir del Gólgota es cuando aparece el tiempo de la iglesia, el tiempo en que nosotros estamos viviendo, que todavía está dentro de lo que se conoce como el tiempo de los gentiles. Pero fíjense que en el versículo 27 habla de una semana adicional, 69 semanas divididas entre 7 y 62, que da 69. Viene entonces la destrucción de Jerusalén y entonces habla de una semana adicional, versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador. ¿Quién es el desolador? El anticristo. ¿Y esto va a suceder cuándo? Dice, durante el tiempo de una última semana. Hay una última semana, ¿verdad?, en la cual nosotros vamos a ver que va a producirse una muchedumbre de abominaciones de parte del desolador, del anticristo, y todo esto va a concluir en que va a venir el juicio, como dice aquí, lo que está determinado se derrame sobre el anticristo. Entonces, estamos tratando de responder la primera pregunta. ¿Cuándo es que van a suceder estas cosas, Señor? Partimos del hecho de que se lo está diciendo a los judíos en cuanto a lo que habría de ser la suerte, si cabe la palabra suerte, o el destino, si cabe la palabra destino, o la profecía para Israel, para la nación de Israel. Y estas cosas sucederían de un momento a otro, de una manera imprecisa. No se sabe cuánto tiempo se iba a tomar hasta que se consumara todo esto, pero hay unas referencias claras. Una referencia en cuanto al momento en el cual la ciudad y el templo serían destruidos, y una referencia en cuanto a una última semana que con mucho detalle la Escritura habla sobre esto en diferentes lugares. Esta última semana es la que tiene que ver con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, o el día del Señor. Esto va a suceder luego de un evento fundamental. Si ustedes van conmigo a 1 de Tesalonicenses capítulo 4, vayan conmigo allá. Vamos a ver cuál es este evento fundamental. Voy a tratar, en lo que ustedes buscan el texto, 1 de Tesalonicenses 4, de hacer una especie de recapitulación. O sea, el Señor profetiza a través de Daniel lo que va a suceder con la nación de Israel. Y le dice, pura y simplemente, el hecho de que iban a suceder 70 semanas para que el Señor cumpliese con la totalidad de la profecía que tenía que ver en cuanto a la nación de Israel. Y lo haría en dos partes que están compuestas en 69 semanas y una semana después. Una semana después de que pasara un periodo de tiempo en el cual Dios no se iba a ocupar de una manera particular de Israel, sino que se iba a ocupar de los gentiles. Iba a tener misericordia con los que no era pueblo suyo, con aquellos que pertenecían al resto de la humanidad. Y dice que
al final de ese periodo de tiempo, entonces iba a emerger un personaje muy particular, ¿verdad?, que es el anticristo. Este anticristo va a emerger durante la última semana de año que toma precisamente lo que se conoce como la gran tribulación. Ahora, si nosotros vamos a 1 Tesalonicenses 4, versículo 15, nos damos cuenta de que ahí habla de algo que sucedería, un evento que es lo que va a desencadenar, ¿verdad?, el hecho de que del cumplimiento de la última semana profética. Fíjense que dice aquí, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, dice Pablo a los creyentes de Tesalónica, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, hablando de los muertos en Cristo, o sea, los creyentes que ya murieron, ¿verdad? No precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, dice ahí, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. O sea, ¿cuándo van a suceder estas cosas? Bueno, van a suceder sin lugar a duda en una fecha que no podemos ninguno decir, en el año tal, una fecha imprecisa, pero después de la destrucción de Jerusalén, de la destrucción del templo, a partir del momento en que se comience a cumplir lo que corresponde a la última semana de Daniel, y luego, sin lugar a duda, del arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia es lo que marca el inicio del evento o de la secuela o secuencia de eventos que se llama el Día del Señor. Y así lo anuncia la Escritura a lo largo de todo el Antiguo Testamento. El Día del Señor no es un evento específico. Algunas personas piensan, es el momento en que el Señor Jesucristo ponga los pies sobre la tierra. No, es algo que comienza con el arrebatamiento de la iglesia, que dura 7 años dividido en 2 partes, 3 años y medio y 3 años y medio, porque a la mitad de ese tiempo el anticristo va a cometer un acto de abominación que va a señalar precisamente el punto en el cual la ira de Dios va a ser derramada sobre la faz de la tierra. Entonces, aquí vemos claramente el momento en el cual los creyentes van a ser quitados de la tierra. Es muy interesante porque si nosotros nos vamos ahora a 2 de Tesalonicenses capítulo 2, luego de la primera carta a los tesalonicenses, todavía Pablo tiene que volver a escribir aclarándole cosas que tenían que ver en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, aquí le aclara el hecho de que no debían quedarse esperando que el Señor Jesucristo viniera. Algunos de ellos ni siquiera estaban trabajando, o sea, se habían puesto a la expectativa de que el Señor viniera en cualquier momento y se los llevara. Y le advierte muy claramente de que no deben dejarse engañar. Que no deben dejarse engañar porque precisamente deben suceder una serie de señales que son muy claras y que van a ser sumamente claras para los judíos en el momento en el cual Él venga ya de una manera definitiva. Fíjense que en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, voy a esperar que lo busquen también, 2 versículo 3. Quiero que busquen todos los textos hoy, todos los textos. 2 de Tesalonicenses capítulo 2, en el versículo 3. El Señor advierte y dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga, ¿qué dice? La apostasía, y se manifieste ¿quién? El anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios. Eso es lo que va a hacer el anticristo a la mitad de la semana última de Daniel, de los últimos 7 años de Daniel. Se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo todavía estaba con vosotros os decía esto? Y fíjense qué interesante lo que dice a partir del versículo 6. Dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿Lo que detiene a quién? Al anticristo, ¿verdad? Dice, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que el que lo detiene, a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Cuándo va a sucederse eso? ¿Cuándo se va a manifestar aquel inicuo? ¿Cuándo va a ser el tiempo? Luego que el Señor Jesucristo haya quitado el impedimento que tiene el anticristo para hacer lo que le da la gana con el mundo, como va a pretender hacerlo. Está detenido.
Está impedido, por así decirlo. Satanás no es de ninguna manera libre de hacer lo que le da la gana. Tiene limitaciones. El Señor está en el trono y el Señor está gobernando sobre la tierra. Y la diferencia la hace, ¿ustedes saben qué? Que aquí sobre la tierra todavía está su iglesia, estamos nosotros, sus santos. Pero va a llegar un momento en el cual sencillamente el Señor se va a llevar a su iglesia. Lo leímos en el versículo, en el pasaje anterior, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, cuando dice que seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, con los que ya murieron antes, que van a ser resucitados, para encontrarnos con el Señor en el aire. Y en el momento en que el Señor se lleve a su iglesia, ¿saben quién se va a estar yendo con su iglesia? El Espíritu Santo. Porque, ¿cuál es la morada del Espíritu Santo? La iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Cristo lo dijo, os conviene que yo me vaya, porque si yo me fuere, dice, el Espíritu Santo vendrá, estará en vosotros y con vosotros. El Consolador. Dios se hace presente en este mundo. ¿Ustedes saben a través de quién? De su iglesia. ¿Quiénes son su iglesia? Los creyentes. Cuando los creyentes se vayan de acá, aquí no va a haber nada de Dios. Y es el momento en el cual el anticristo tendrá libertad para él poder pretender hacer lo que le dé la gana. Entonces, vuelvo otra vez para atrás. La pregunta al Señor Jesucristo se la hacen los discípulos judíos. Y le dicen, ¿cuándo va a pasar lo que tú dijiste que iba a pasar sobre nuestra ciudad y sobre nuestro templo, de que va a ser destruido? Le dice, va a suceder. De fecha precisa no le voy a decir, pero antes de que suceda, ¿entiende? Van a ver ustedes la destrucción del templo. ¿Cuándo yo voy a venir? ¿Cuándo va a ser el fin del siglo? No va a ser antes de que el templo sea destruido. No va a ser en ese momento. El templo va a ser destruido antes. Y así sucedió ciertamente. ¿Cuándo va a suceder? Cuando se cumpla lo que dijo el profeta Daniel. Cuando comience a correr la última semana de las profecías. Ya hay 69 semanas que ya transcurrieron. Ya dentro de la historia profética que tiene que ver con la nación de Israel hay 69 semanas que ya transcurrieron, ya se sucedieron. Desde el momento en el cual el Señor dio la orden de la restauración, lo marca ahí el tiempo que habría de pasar. Y literalmente, contablemente sucedieron en ese número de años. Pero falta una semana de años adicional. Y esta semana de años va a pasar a partir del momento en el cual el Señor se lleve a su iglesia. El momento en el cual aquel que está deteniendo la obra del diablo, del demonio, la manifestación del anticristo, del hijo de pecado, de aquel que se hará pasar por Dios y pretenderá que se le adore como a Dios, tiene la limitación de que ahora mismo Dios está aquí y está en cada uno de nosotros. Ahora, la segunda parte de la pregunta tiene que ver con cuáles serían estas señales que habría de la venida. Los judíos siempre buscaban señales. Y si bien las señales a las que se refiere el Señor Jesucristo han estado presentes siempre a lo largo de la historia, y a lo largo de la historia de la iglesia de una manera muy particular, la Biblia enseña que estas señales habrían de incrementarse en magnitud y en intensidad. O sea, cada vez habría más señales y serían más intensas. Y hay todo un desglose en cuanto al tipo de señales que el Señor habría de permitir que fuesen notables y que evidenciaran la cercanía de su regreso. Regreso que comienza con el arrebatamiento de la iglesia. O sea, hermanos, que si nosotros nos vamos a 1 Tesalonicenses de nuevo, en el capítulo 5, versículo 1, vayan conmigo allá. Nosotros vamos a ver cómo el Señor hace referencia a los tiempos y las ocasiones en las cuales habrían de suceder estas cosas. ¿Qué señales habrán de su venida? La primera pregunta era, ¿cuándo serían estas cosas? Ahora es, ¿qué señales habrá de la venida de nuestro Señor Jesucristo? Bien, es muy claro. Fíjense que dice aquí en el versículo 1 de 1 Tesalonicenses 5, pero acerca de los tiempos y las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, fíjense cómo se llama, el día del Señor, los eventos que tienen que ver con el retorno de nuestro Señor Jesucristo. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, que no es el cuadro que tenemos ahora en la tierra, ¿verdad? Dice, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Fíjense que los dolores se van a ir incrementando. ¿Cómo? Como le sucede a una mujer encinta, que primero son una pasadita leve y después ese dolor va incrementándose hasta el momento del alumbramiento una vez
cuando ya finalmente cesan, el momento en el cual ya dan a luz. Y fíjense que estos eventos se van a multiplicar durante la primera parte o la primera mitad de la gran tribulación. Son eventos que se suceden, pero el Señor dice, aunque ustedes estén oyendo de guerra y rumores de guerra, etcétera, etcétera, dice, aún no es el fin, porque todo esto tiene que ponerse muchísimo más intenso. Y fíjense cuáles son estas señales. Vamos a tratar de analizarlas. Vamos a Lucas de nuevo, el texto nuestro. Lucas capítulo 21, los versículos que van del 8 al 19. En primer lugar, habla aquí de engaño religioso, habla de guerras también, habla de hambrunas, de pestilencias, habla de cataclismos. Ustedes lo ven. Fíjense cómo dice, Lucas 21, 8. Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Bueno, nosotros estamos viendo muchísimo de esto. Cantidad de farsantes que están por ahí predicando y llevándose multitudes detrás de ellos con revelaciones nuevas y con predicción y muchas veces autoproclamándose ellos mismos el Cristo o Mesías. Pero en fin, vamos a seguir leyendo. Dice, y cuando oigáis de guerras y sediciones, no os alarméis, porque es necesario que todas estas acontezcan, ¿cómo dice? Primero, pero el fin no será inmediatamente. Estamos hablando de 7 años, ¿ok? 7 años. Dice, entonces les dijo, se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá grandes terremotos en diferentes lugares, habrá hambres y pestilencias y habrá terror y grandes señales en el cielo. Todo esto tiene que ver con una serie de eventos que van a irse incrementando y multiplicando durante la primera parte de la gran tribulación, los primeros 3 años y medio de la 70ª semana de Daniel. Fíjense qué interesante que también habla de persecución religiosa. En el versículo 12 dice, pero antes de estas cosas os echarán manos, perseguirán, os entregarán en las sinagogas y cárceles y seréis llevados ante reyes, ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabras de sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres, hermanos, parientes y amigos. Dice, matarán, o sea, hablan mártires, hablan de martirio, matarán a algunos de vosotros, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza, está hablando de la salvación de ellos, ¿verdad? Dice, perecerá, con vuestra paciencia ganaréis vuestra salva. Es muy interesante que cuando esto se saca de contexto y se quiere aplicar a la iglesia hoy día, entonces para nosotros ganar, para nosotros ser salvos tenemos que ganarnos nuestra salvación y tenemos que pasar por martirio. Esto no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Pero muchas personas dicen, ustedes se fijan porque hay que perseverar, porque el que no persevera se pierde. Es tal cosa como seguridad de salvación, eso no existe. Porque ahí dice de una manera muy clara que es necesario que perseveren y que perseveren hasta el fin para poder ser salvos. Eso es hacer una interpretación hermenéuticamente incorrecta del texto. ¿A quién le está hablando siempre? A los judíos. ¿De qué le está hablando? De las señales del fin, de cuándo van a suceder estas cosas, los eventos que tienen que ver con su segunda venida. Entonces, todo lo que tiene que ver con los versículos que van desde el 8 hasta el 19, hay que encajarlo exactamente para un tiempo en el cual tú y yo, mi hermano, no vamos a estar aquí. El tiempo en que de una manera muy especial Dios va a virar su rostro hacia la nación de Israel, el tiempo al cual hace referencias los evangelistas cuando dice que todo Israel será salvo, el tiempo en el cual Dios tendrá misericordia de la nación que ha negado a su Hijo Jesucristo como Mesías y como Salvador. Y habla acá de persecución religiosa, y esa persecución religiosa la hemos visto, pero no va a ser lo que hemos visto y lo que hemos vivido, no va a ser ni sombra de lo que va a ser en ese momento. No es ni sombra de lo que va a ser en ese momento. ¿A qué tiempo se refiere? Al tiempo en el cual el anticristo esté persiguiendo a aquellos que van a profesar fe en nuestro Señor Jesucristo durante el tiempo de la gran tribulación. Muchos de ustedes me han preguntado en ocasiones, entonces van a haber personas que sean salvos durante la gran tribulación. Sí, hay personas que van a ser salvos durante la gran tribulación. Y al final de la gran tribulación, toda la nación de Israel va a ser predicada por 144,000 testigos que el Señor va a mandar y van a convertirse al Señor Jesucristo y van a lamentar lo que hicieron antes. O sea que durante la gran tribulación
Vamos a leer dentro de un ratito, van a haber personas que van a estar clamando porque el Señor acabe ya, definitivamente, con la última semana. Porque van a estar siendo acosados y perseguidos por el anticristo a causa de su fe. Son aquellos que dice la Biblia que no van a dejarse marcar y que tendrán que pagar con sus vidas en muchos casos. Entonces, ¿qué señales habrá de la venida de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, aquí la vemos muy claramente. Tú dirás, bueno, pero todo esto está sucediendo de toda la vida, sí, pero va a ser en una intensidad muy distinta. Pero todavía la pregunta va mucho más allá, se profundiza más. O sea, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? O sea, ¿cómo nosotros sabremos cuando tú vas a venir? ¿Qué señales vamos a recibir? ¿Y cómo sabemos cuando esto se va a acabar del todo? Y el Señor también responde a esa pregunta. Los versículos que van del 25 al 27 hablan de esto. Fíjense que habíamos mencionado antes, ustedes están en Lucas, ¿verdad? Márquenlo en sus Biblias, que los versículos que van del 20 al 24 tienen que ver con el episodio particular del año 70 de la era cristiana. O sea, los versículos que van del 20 al 24 es la persecución que sufren los primeros cristianos, ¿verdad? Y que se extiende, pero fíjense por ejemplo en el versículo 23, hay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira, ¿qué dice? Ira sobre este pueblo, o sea, sobre el pueblo de Israel de una manera particular, sobre los judíos de una manera particular. Cuando caerían a filo de espada, serían llevados cautivos a todas las naciones. Todo eso ya lo vimos. Todo eso sucedió, la diáspora judía por todas las naciones, ¿verdad? Pero los versículos que van del 7 hasta el 19 tienen que ver ya con un tiempo en el cual ni tú ni yo vamos a estar aquí, vuelvo y te lo repito. Porque ya habrá sucedido el rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia, cuando el Señor Jesucristo venga por nosotros, por su iglesia, para llevarnos con Él. Ahora bien, vamos a ver ahora lo que tiene que ver con las señales del fin del siglo. Fíjense que en el versículo 25 comienza con un entonces. Entonces, ¿verdad? Luego que se cumple el tiempo de los gentiles, dice, entonces habrá señales en el sol, en las lunas y en las estrellas. ¿Ok? O sea, lo vemos de una manera muy clara, luego de que haya pasado la primera parte de la gran tribulación. La Biblia nos enseña que el mundo va a caer en un caos completo, un caos absoluto durante la segunda mitad de la gran tribulación. Fíjense que dice el versículo 25, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustias de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque, fíjense qué expresión, las potencias de los cielos serán conmovidas. Y luego que las potencias de los cielos serán conmovidas, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Pero las potencias de los cielos van a ser conmovidas y el mundo y sus habitantes van a, como dice, a desfallecer por el temor y por la expectación de las cosas que habrán de sucederse. Vamos ahora a Apocalipsis capítulo 6. Vamos a ver el paralelismo. Apocalipsis es un libro de juicio. Nos revela el juicio de Dios que habrá de sucederse precisamente en el fin del siglo. En el fin del siglo. Y fíjense que en Apocalipsis capítulo 6, nosotros vemos cuando, como dice el texto aquí, cuando comienzan a abrirse los sellos de aquel libro que ha sido guardado desde la época en la cual el mismo Señor le dijo a Daniel, sella el libro y guárdalo, ¿verdad? Y este libro sobre los juicios de Dios que vendrían sobre la tierra en el tiempo del fin, debía ser abierto en ese momento. Y solamente se encontró al Cordero que fuese digno de abrir el libro y desatar su sello. Y Cristo comienza a abrir el libro y a desatar su sello. Y cada vez que desata uno de esos sellos, lo que se manifiesta es un juicio de Dios sobre esta tierra en el tiempo del fin, en la segunda parte de los 7 años de la gran tribulación, o sea, en la segunda parte de la 70ª semana de Daniel. Están ubicando el momento específico, ¿verdad? Cuando se sucede cada cosa. Porque si ustedes lo leen y lo sacan del momento histórico que habrá de sucederse, entonces le podrían aplicar eso a otra entidad, como en este caso a la iglesia, ¿verdad? Y sería algo completamente incorrecto desde un punto de vista hermenéutico. Entonces, vamos de nuevo a Apocalipsis capítulo 6, versículo 1. Dice aquí, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos,
Y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dado una corona y salió venciendo y para vencer. Qué interesante. La Biblia enseña que Jesucristo cuando venga, dice, va a venir en un caballo blanco seguido por sus santas decenas de millares, ¿verdad? Y el anticristo precisamente hace lo mismo. Aquí aparece precisamente la figura del anticristo, que comienza con los juicios de Dios. Inmediatamente la iglesia es quitada de en medio. Aquel que estaba detenido, que no podía manifestarse porque el Espíritu Santo se lo impedía, va a comenzar a alcanzar una connotación global. Va a ser un líder mundial, ciertamente. Y va a venir, dice, con una corona, como si fuese un gran emperador, rey, dice, venciendo y para vencer. Y las naciones de la tierra van a confiar en él. E Israel, que no confía ni en su mamacita, va a confiar en él también. Porque va a prometer paz y seguridad al mundo, a un mundo completamente convulsionado, luego del rapto de la iglesia, que desaparezcan millones de personas en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, en el momento en que el arcángel emita su grito. Y fíjense aquí cómo habla de este caballo blanco, este jinete del caballo blanco. O sea que lo primero que nosotros vamos a ver en cuanto a las señales del fin del siglo, que no la vamos a ver, por cierto, lo primero que se va a manifestar es la aparición del anticristo. El que tenga alguna esperanza de vivir la gran tribulación junto con el anticristo aquí, no es un creyente. Porque la Biblia se va a llevar a los creyentes, dice que el Señor se va a llevar a sus hijos antes. Entonces, versículo 3 dice, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo blanco, bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y de que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Este segundo jinete es sin lugar a duda la guerra. La única diferencia es que ya va a ser una guerra completamente global, ¿verdad? Los hombres, dice, se va a quitar la paz de la tierra por completo. Luego habla del tercer sello. El tercer sello se quita en el versículo 5 y el tercer ser viviente dice, ven y mira, y miré aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en su mano, y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Está hablando de la época en la cual vendrán tremendas hambrunas. Yo no quise, me vi tentado a traerles estadísticas a ustedes, porque en el internet aparecen muy fácil. Estadística de los conflictos que ha habido, estadística de las hambrunas que ha habido, estadística de las muertes, de los terremotos, de la cantidad de cataclismos que se han sucedido. Pero pienso que no es necesario, porque todo lo que se ha sucedido no es nada más que el principio de los dolores que van a causar lo que habrá de sucederse finalmente. Habla acá en el versículo 7 del cuarto sello y dice que oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mire y miré. Y aquí un caballo amarillo en este caso. Y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Wow. Es interesante que en el versículo 9 habla de un quinto sello. Y cuando se abre este quinto sello, vi bajo el altar de las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. ¿A quién se refiere? A la iglesia, a los creyentes, a los que van a ser perseguidos durante la gran tribulación por el anticristo y van a tener que dar sus vidas. Dice, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dio vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, dice, hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos, que también habrían de ser muertos como ellos.
los mártires durante el tiempo de la gran tribulación. Y fíjense de otras señales que se van a hacer evidentes en el momento final ya, el caos mundial a que me refería. Dice el versículo 12, cuando miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, wow, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla Santo Domingo, República, se removió de su lugar. ¿Ustedes quieren saber cuál es el destino de esta tierra? ¿Dónde estoy? Versículo 15. Y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, y los capitanes, y los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas, entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Wow. Lo que viene no tiene madre. La gente va a buscar la muerte, dice, y la muerte huirá de ellos. La gente va a querer morirse para dejar de seguir sufriendo. Todo esto durante la segunda mitad de la gran tribulación. Si tú eres un cristiano verdadero, una cristiana verdadera, tú no vas a estar aquí. Tú no vas a estar aquí. ¿Saben cómo se llama el título del mensaje de hoy? Lo que nos toca. O sea, ¿qué es lo que nos toca a nosotros de todo esto? Y vamos viendo una serie de cosas que nos tocan y una serie de cosas que no nos tocan. Pero cuando se habla de la nación de Israel, a menos que tú seas parte del pueblo israelita, no te toca. Si tú eres parte de la iglesia, no te toca. No te toca. Simplemente no te toca, no tiene que ver contigo esto. Otra característica, otra señal que se hará evidente durante el fin del siglo está en el capítulo 16 de Apocalipsis, los versículos 8 al 11. Miren cuál va a ser la reacción de los hombres frente a este juicio de Dios. Capítulo 16, Apocalipsis. Dice, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol. ¿Lo tienen? Acuérdense que hay un detalle después de cada vez que un sello de esto se abre, y hay detalles más adelante de estos juicios. Ustedes están estudiando el libro de Apocalipsis seguramente, mi hermano Pepe, y viendo todas estas cosas con detalle. Apocalipsis 16, versículo 8, dice, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual le fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas. Y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras. ¿Y qué dice? Y no se arrepintieron de sus obras. Dios va a venir, va a juzgar este mundo, y los hombres no se van a arrepentir. Por el contrario, van a blasfemar a Dios. Van a preferir morirse, van a desear la muerte, pero no se van a arrepentir, sino que van a maldecir a Dios por lo que esté sucediendo. Eso es lo que va a suceder. Todo esto es lo que va a suceder antes del momento en que literalmente el Señor Jesucristo ponga los pies sobre la tierra para establecer su reino. Antes de que el Señor ponga a todos sus enemigos por debajo de tus pies. Eso es lo que va a suceder. Hay muchos más detalles, hay muchas cosas que yo sé que ustedes van a ver en la escuela dominical, y yo no voy a entrar en detalle. Me estoy limitando a lo que dice Lucas y haciendo referencia a Apocalipsis en este caso, para que pongamos dentro del contexto y en detalles las cosas que suceden, como el caso de la referencia a la última semana de Daniel, o la 70 semana de Daniel. Ahora, todo esto se lo está diciendo el Señor a sus discípulos en el Monte de los Olivos aparte, ¿verdad? Está dando las explicaciones de lo que había dicho en el templo. Y está respondiéndole la pregunta que ellos le están haciendo. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal va a haber de tu venida y del fin del siglo? El Señor le está hablando de estas cosas, refiriéndose en todo momento a la nación de Israel. Pero se está refiriendo a la nación de Israel hablándole a sus discípulos creyentes.
parte de su iglesia. Es interesante. O sea que si bien en términos globales no tiene que ver con nosotros, o en términos espirituales no nos va a afectar a los que somos parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, el juicio, la tribulación que viene sobre este mundo. Sin embargo, a la hora de tomar en cuenta las recomendaciones que el Señor le da a sus discípulos, sí tiene que ver con nosotros. Entonces sí nos toca a nosotros apropiarnos de las recomendaciones que Él le da a sus discípulos, ¿verdad? Porque Él le dice qué es lo que deben hacer. Los versículos 28 de Lucas 21, del 28 a 36, son precisamente las recomendaciones finales que el Señor le da a sus discípulos. Cuando le dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasarán. Ahí estamos hasta el versículo 33. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería, de embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y enseñaba de día en el templo, y de noche saliendo estaba en el monte que se llama Los Olivos, y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Las advertencias se le aplican al pueblo de Dios en todas las edades, aunque tengan un significado especial para la nación de Israel, para los judíos, en un tiempo específico, que es el tiempo de la gran tribulación. ¿Ok? Pero las recomendaciones son para todos. Fueron válidas para los discípulos. Muchos de ellos fueron llevados presos y el Señor en el momento les dio cómo hablar. Recuérdense a Pablo defendiéndose delante de Agripa. ¿Ok? Muchos de ellos padecieron el martirio. Y el martirio se convirtió en una especie de semilla para el Evangelio. ¿Okay? Pero, sin lugar a duda, que esto está dirigido a la nación de Israel en un tiempo específico, el tiempo de la gran tribulación. Y a ellos es a quien les está diciendo, en el momento que ustedes vean que estas cosas están sucediendo, no importa lo que ustedes estén pasando, pónganse de pie porque el Señor viene ahí. Se está por cumplir la redención. Ahora, las recomendaciones son clarísimas, ¿verdad? La primera cosa es, mirad que no seáis engañados. Versículo 8 del mismo libro de Lucas, capítulo 21. Mirad que no seáis engañados. En otras palabras, ¿qué está diciendo el Señor? Comenzando la explicación. Cuídense de los farsantes. Cuídense de los ladrones de esperanza. En los últimos años, no solamente el diablo se ha ocupado de atacar la doctrina de la seguridad de salvación, ¿verdad? Y casi siempre sacando completamente de contextos estos textos que tienen que ver con el tiempo de la gran tribulación y la nación de Israel en particular. Como si la salvación dependiera de lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer, de nuestra paciencia para perseverar. Si nuestras vidas nuestra salvación tenemos que ganárnosla. Sino que además de esto, el diablo últimamente, como predicaba no hace mucho, ha tratado de robarle a los cristianos la esperanza bienaventurada de que un día, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, ya no vamos a estar aquí porque vamos a estar con el Señor. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, parten de una premisa muy clara. Israel no existe en términos proféticos. Israel no existe. Todas las promesas hechas por Dios a través de los profetas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se referían a la iglesia. La iglesia es el Israel espiritual, y como el Israel espiritual es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, todas las promesas hechas a Israel las recibe la iglesia. En otras palabras, Israel borrado como nación, como pueblo, pero no es así. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo es una concatenación de eventos. Comienza con el arrebatamiento de la iglesia y termina cuando el Señor ponga sus pies literalmente en el monte de los olivos. Y viene, ¿ustedes saben para qué? Para reinar. Y cuando Él venga sobre esta tierra, no va a haber un solo incrédulo. Todos los incrédulos van a haber sido aniquilados a través de estos juicios. En el reino del Señor Jesucristo no va a entrar un solo impío, un solo inconverso. Solamente los creyentes. Pero cuando el Señor venga, ¿ustedes saben de quién va a venir acompañado?
de su iglesia, de sus santos decenas de millares, de aquellos que fuimos arrebatados para estar con Él y encontrarnos con Él en la nube. Y 7 años después vamos a regresar con el Señor. Y el Señor nos pondrá a reinar sobre las naciones conforme a nuestra fidelidad. Hermanos, Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar misericordia, salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. No nos dejemos engañar. No nos dejemos engañar. Eso es lo primero que dice. Mirad que no seáis engañados. Luego, las advertencias que también se nos aplican a nosotros es de guardarnos íntegros y consagrados. En el versículo 34 de Lucas 21 dice, mirad también por vosotros mismos. En otra palabra, ojo pelado, cuídense, que vuestros corazones no se cargan de glotonería, embriaguez y de los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día. En otras palabras, que tú te estás creyendo de que simplemente no, yo un día dije, Señor Jesucristo, ven a mi corazón, perdona mis pecados, yo me entrego a ti y ya yo nací de nuevo y yo voy para el cielo y yo me voy con el Señor. Cuidado, 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 cuidado. Mucho cuidado, no te engañes a ti mismo. Cuidado que tu corazón no se cargue de glotonería, de embriaguez y de los afanes de esta vida y te coja de sorpresa el juicio de Dios. En otras palabras, mantente íntegro, mantente santa. Porque una cosa que evidencia el que una persona es creyente de verdad, ¿cuál es? La perseverancia. La perseverancia. Lo contrario de eso se llama apostasía. El creyente que nació de nuevo, que tiene una nueva vida en Cristo, que va para el reino de los cielos, que va a escapar de la ira venidera, que va a ser arrebatado cuando el Señor venga por su iglesia, ese persevera en la fe. Por tropezones que dé, pero persevera en la fe. Entonces dice, cuidado, ten cuidado, guárdate íntegro y santificado. Otra recomendación que le dio a los discípulos y que nos atañe a nosotros también, que nos toca a nosotros también, es que estemos pendientes de los tiempos. Cuando estas cosas, versículo 28, cuando estas cosas empiecen a suceder, erguíos, levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. En otras palabras, mucho cuidado de no perder la perspectiva profética. Mucho cuidado, hay que estar pendiente. Esto se constituye en un gran aliciente y en la medida que el mundo está más como está. Qué bendición es saber cuál es el final, el destino final que nos espera. Que pase lo que pase. Como los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra del Señor no pasará y sus promesas son en Él sí, en Él amén. Nosotros sabemos qué es lo que nos espera. Los que somos de Cristo. Y finalmente, versículo 36, velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán y estar de pie delante del Hijo de Dios. Orar al Señor por protección divina en todo momento. Todo esto se refiere principalmente a los creyentes que van a estar de pie delante del Señor clamándole, pidiendo que vengan, dice, en el momento en que regrese a la tierra para establecer su reino. Pero si Jesucristo todavía no es tu Salvador, mejor es que tú te tomes esto para ti y ores para que seas tenido por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán. Si Cristo todavía no es tu Salvador, órale al Señor y pídele, Señor, perdóname y sálvame, y líbrame del juicio que viene sobre la tierra. Líbrame de eso. Nosotros no sabemos si nuestro Señor va a volver en un momento o en el otro. Lo que sí nos toca a nosotros es ser fiel. Ser fieles. Y estar, como dice la Biblia, preparados. Velando y preparados. Eso es lo que nos toca a nosotros. ¿Cuándo va a venir? No lo sabemos. Pero sabemos que vendrá. Y anhelamos que el Señor venga. La diferencia entre un cristiano y un incrédulo es que el cristiano no tiene necesidad de buscar las señales. El cristiano de lo que está pendiente es de que el arcángel grite y que la trompeta sea tocada. Porque dice la Biblia de una manera muy clara que cuando el arcángel dé su voz y sea tocada la trompeta,
seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes. Y esa es la esperanza bienaventurada de cada uno de nosotros. Tengan mucho cuidado, hermanos. Dice la Biblia, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Tengan mucho cuidado. Tengan mucho cuidado en lo que ustedes interpretan y sobre todo en lo que ustedes enseñan a otros. Tengan cuidado de usar una hermenéutica correcta, de mantener la doctrina bíblica dentro de una teología integral. No hay contradicciones en la Biblia, no las hay. Guárdense, no solamente de los farsantes, sino también de todos aquellos que vengan con una doctrina diferente a aquella que vosotros habéis recibido, como dice la Escritura. Cristo viene, nosotros lo esperamos y le decimos, sí, ven Señor Jesús. Ese himno que cantamos no es real, ustedes lo sabían y lo cantamos y es bonito, pero no es real. Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones reunidas como hermanas. ¿Qué? Naciones reunidas como hermanas. Cuando venga Jesús el Salvador a hacer juicio, que ya nosotros no vamos a estar aquí, los hermanos no vamos a estar aquí. Las naciones no van a estar reunidas como hermanas, ¿no? Apocalipsis dice mucho sobre eso. O sea que muchas veces vamos adoptando cosas y enseñanzas que son completamente incorrectas. Y le voy a decir algo adicional también, ya fuera del mensaje. Cuando tengan dudas, pregúntenle a su pastor. Cuando tengan dudas, pregúntenle a su pastor, porque él es responsable de guardar la doctrina dentro de la iglesia. ¿Ok? No se lleven de lo que están oyendo. A pesar de que sean personas con muchos títulos y muchos doctorados y muchas cosas, tengan mucho cuidado. Que nadie mine en absoluto, no la ilusión, sino la esperanza verdadera que debe haber en cada uno de nosotros. Cristo viene, Maranata. Sí, ven Señor Jesús. Ojalá y fuera ahora mismo. Ojalá y fuera ahora mismo. Adelante, hermano.